Qué bueno es el Señor. La verdad que no hay palabras para describir el inmenso amor que Dios tiene para con nosotros. Estamos en un tiempo de ayuno, de oración, de búsqueda. Estamos en un tiempo donde Dios está haciendo milagros. Ustedes hoy lo han escuchado. Y todo lo que Él está haciendo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel iglesia, a nivel ministerial, está haciendo un montón de cosas. Tal vez uno dice, y yo no veo nada, pero aquellos que realmente sienten cambios en su vida son aquellos que dicen, Dios está haciendo algo conmigo. Dios está haciendo y modificando ciertos aspectos de mi vida donde realmente nos vemos reflejados en sus propósitos, en su voluntad y en todo lo que Él ha preparado para nosotros. Así que en esta mañana quiero hablarles acerca de todo este tema que estuvimos viendo y realmente es como un resumen de todo lo que Dios nos estuvo hablando en estas semanas acerca de la familia y de lo que Él quiere de nuestras familias, lo que Él quiere hacer con nuestras familias. Y quiero tomar como lectura principal, ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 7, verso 24 al 27, nos habla una parábola muy conocida. El Señor Jesús hablaba a través de parábolas y cada una de ellas trae una enseñanza muy profunda. Y nos dice así en el nombre de Jesús: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y esa casa cayó y fue grande su ruina. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles para las familias, donde se han levantado todo tipo de situaciones que quieren tratar de desintegrar el núcleo familiar. Y todo lo que está sucediendo en esta sociedad tan moderna que uno ve, que la gente dice, estamos viviendo la modernidad, estamos viviendo un nuevo ideal de vida, tiene un propósito y ese propósito es terrible. Y no los quiero asustar, pero después de haber pasado por una pandemia, después de haber pasado por tantas dificultades que hemos vivido durante todos estos últimos años, hoy Dios quiere restaurar a las familias. En este tiempo Dios quiere formar familias inquebrantables, porque el título de este mensaje se llama Familias Inquebrantables. Porque muchas de ellas fueron afectadas por todo lo que fue este último tiempo y todo lo que hoy estamos viviendo a nivel sociedad. Quiero compartirles porque en este último año, en mi trabajo, nunca he visto tanta necesidad de amor y de cariño de los jóvenes. Porque sus padres se separaron, porque sus padres los abandonaron, porque sus padres los golpean, porque no tienen padres, porque no tienen valores, porque no tienen un reflejo en quien reflejarse. Y eso lo trasladan no solamente en el andar diario, sino también en el aprendizaje que tienen diariamente. Entonces no se concentran, no aprenden, desaprueban y están pidiendo a gritos una ayuda constante y real. Y eso es por causa del pecado que en este último tiempo y en estos últimos tiempos se ha levantado contra las familias. Porque no solamente las familias que se separan, no solamente las familias que llevan una vida desordenada, sino que hay una corriente de pensamientos, leyes que salen
y todo tipo de tendencias que afectan directamente al seno familiar. Se han perdido, como dije, esos valores que veíamos antes, donde una persona cuando veía a un anciano estar en el micro, en el colectivo y le daba el asiento, hoy nadie se levanta. Cuando hoy estás en la fila y querés dejar pasar a una mujer con ese tipo de pensamientos, se ofenden porque tratan de increparte y decirte que ellos tienen también autoridad y poder de decisión. Se han perdido esos valores. Las familias, hermanos, son fundamentales en el plan de Dios, porque Dios tiene un plan perfecto para las familias. Tiene un plan perfecto y nos ha dado una familia, no solamente para vivir en una comunidad pequeña, sino también para generar esos vínculos de amor, esos vínculos de prosperidad, esos vínculos donde nos reflejamos como nosotros como padres en nuestros hijos. Dice la palabra de Dios, ahí en el Salmo 127, en el verso 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican, y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Es imprescindible que en nuestras familias sea aquel que edifique tu casa, el Señor. Tenés que darle lugar al Señor en todos tus aspectos. Tenés que dejarle al Señor que gobierne tu economía. Tenés que dejar al Señor que Él tome el control de tus hijos. Tenés que dejar al Señor que Él tome el control de tu vida, de tu matrimonio. Porque si no, en vano estás edificando. En vano edificás porque nuestros pensamientos, dice la palabra de Dios, que no son los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos son limitados. Los pensamientos de Dios son y van mucho más allá de los nuestros. Tienen propósitos eternos, no están sujetos a esta tierra y a este tiempo. Son propósitos eternos y Él quiere que nosotros, como familia, entremos en esos propósitos. Hoy más que nunca, la familia debe estar unida por la fe. Dios quiere llevar a tu familia a otro nivel y quiere darnos esa claridad y esa sabiduría para poder gobernar bien nuestra casa. Nosotros como padres tenemos que pedir constantemente sabiduría de lo alto para poder llevar adelante un hogar firme, fuerte y una familia inquebrantable. Para lograr esto, como dije, tenemos que poner en el centro de nuestra vida, de nuestra familia, a Dios, y no solamente a Dios, sino también a su palabra. Porque la palabra de Dios es la guía que guía tu vida, que guía tu matrimonio, que guía tu familia. Uno de los motivos por los cuales hoy encontramos familias disfuncionales es justamente porque después de esta pandemia no lograron compartir momentos juntos. No lo supieron hacer y esa familia comenzó a debilitarse. Se debilitó la relación de los matrimonios, se debilitó la relación de los hijos con los padres, se debilitó la relación de las familias entre sí, porque esos problemas que estaban ahí ocultos salieron a la luz. Porque no supieron poner a Dios en el centro de su hogar. No supieron seguir los consejos de la palabra de Dios. Pero hubo otras familias, hermanos, de las cuales esos vínculos se estrecharon aún más. Esos vínculos se unieron aún más. Las familias se unieron aún más. Comenzaron a conocerse más, a compartir más. Y mucho más cuando la palabra de Dios era el centro del hogar, comenzaron a crecer espiritualmente. Su fe comenzó a crecer, su autoridad comenzó a crecer, sus oraciones comenzaron a ser respondidas, sus peticiones comenzaron a ser contestadas. Hubo un cambio que produjo la unión familiar. La palabra de Dios es el consejo constante que tenemos. Y ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7 nos dice: y estas palabras
que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, la palabra de Dios tiene que estar constantemente en nuestra boca, en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestra mente, en el diario vivir. Porque es aquella que nos va a guiar, es aquella que nos va a impartir fe, es aquella donde Dios nos va a hablar constantemente y nos va a decir, por aquí tienes que andar y por aquí no tienes que andar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos edificar una familia inquebrantable? ¿Cómo podemos formar nosotros como cristianos familias que no se rompen, familias que permanecen a pesar de las tormentas? Y hay 5 maneras en las que nosotros podemos fortalecer y proteger a nuestras familias. Y la primera es, debemos enseñar valores, realmente buenos valores, valores cristianos. Debemos practicar valores cristianos. Debemos demostrar con nuestra vida que realmente el Evangelio no es algo teórico, sino que es algo real y diario en nuestra vida. Tenemos que tener momentos familiares cada semana, una salida con nuestros hijos, una salida con nuestros amigos, juntarnos con familias, con otras familias que realmente tengan la misma fe, orar juntos, asistir a la iglesia juntos, leer la palabra juntos, porque estos valores son lo que van a forjar familias inquebrantables. Si queremos que nuestra casa esté fundada sobre la roca, la cual nos garantiza firmeza y estabilidad, como familia debemos seguir y profundizar los consejos de la palabra de Dios. Pasar tiempo orando con nuestros hijos, aunque estén lejos o no estén con nosotros. Más allá de aquellos que alguna vez estuvieron y hoy no están. ¿Cuántos padres tienen hijos fuera de la iglesia? Levanten sus manos. ¿Cuántos padres quisieran que sus hijos vuelvan al camino del Señor? ¿Ustedes creen que Dios lo puede hacer? ¿Ustedes creen que el tiempo de Dios aún no se ha terminado? La fuerza que unifica a toda familia es el amor. Y así como Dios nos amó desde el principio, cuando creó al hombre y a su imagen y semejanza, y luego creó a la mujer y estableció el primer principio como familia, y le dijo, fructificad la tierra y estar por encima de toda la creación, pero luego apareció el pecado y todo se destruyó. Así hoy Dios nos ama de tal manera que Él, a través de la cruz del Calvario, no solamente nos salvó a nosotros, sino también salvó a tu familia. Salvó a tu familia. Salvó a tu familia porque vos y yo somos de bendición para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestros padres. Somos de bendición, hermanos, porque Dios nos amó con ese amor eterno, inquebrantable, que no cambia a pesar de lo que nosotros podamos hacer. Pero Él quiere que tu familia sea una familia inquebrantable. El amor es el vínculo perfecto. El amor es mucho más que un sentimiento, porque a veces los sentimientos son pasajeros y va a depender de cómo nosotros nos sentimos en ese momento. Pero el amor de Dios nunca cambia, nunca varía, nunca un día es y otro día no es. Siempre es el mismo. Y otro de los pilares, hermanos, que hemos hablado durante toda esta semana es el perdón que tiene que haber en nuestras familias. Tanto el amor como el perdón tiene que ocupar un lugar muy importante en el seno de nuestras familias. Porque a veces se nos presentan situaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, donde sentimos que nos han ofendido
y sentimos ese dolor en nuestro corazón y nos cuesta perdonar. Nos cuesta ejercer el perdón. Mire, yo hace muchos años había llegado una noticia a mi corazón que me partió el alma. Y la persona que me lo dio pasó a ser no mi enemigo, pero lo tenía ahí y no lo podía perdonar. Porque me había dolido tanto lo que me había dicho y lo que se había producido con mi vida. Porque uno tiene esperanzas, tiene proyectos, tiene sueños, tiene un montón de cosas planeadas, pero de repente todo eso se cae. De repente todo eso viene a tu vida y alguien te dice, eso no es así, eso va a ser así. Y viene ese dolor en nuestro corazón, viene esa angustia en nuestro corazón que a veces, si no lo sacamos de raíz, como hemos escuchado el domingo pasado, si no trabajamos, nos va a tener aprisionados, nos va a tener encarcelados por tanto tiempo que no nos va a dejar avanzar. Y nosotros a veces como padres, nos cuesta perdonar a nuestros hijos porque sentimos que muchas veces podemos llegar a perder esa autoridad como padres. Pero imagínense en el Señor cuántas veces nos ha perdonado a nosotros. ¿Cuántas veces te ha perdonado? ¿Cuántas veces ha ejercido ese perdón a pesar de lo que le hemos hecho al Señor? Los pecados que cometemos, las desobediencias que hacemos, las cosas que a veces al Señor no le gusta y constantemente pensamos. ¿Cuántas veces el Señor te ha perdonado? Y si el Señor te perdonó, Él constantemente nos está enseñando a que ese perdón hacia tu vida también vos lo tenés que ejercer. Es difícil, pero no es imposible. Porque el Señor es el que nos da la fuerza para poder tomar esa decisión de perdonar o de pedir perdón. Entonces, yo quiero decirte que en esta mañana no dejemos que el mundo forme los valores de nuestros hijos. No dejemos que las corrientes de este mundo atrapen a nuestras familias. No dejemos que todo lo que está sucediendo en este tiempo sea algo normal para nuestras casas. Solamente fundemos nuestras familias sobre realmente la roca que es Jesucristo y de esa manera vamos a poder lograr familias fuertes, familias inquebrantables, y las familias inquebrantables forman iglesias realmente poderosas. Los hijos, la palabra de Dios es tan tremenda y muchas veces nos hablan a nosotros, hablan a nuestros hijos, nos hablan a nosotros como padres, pero uno de los pasajes que siempre estamos viendo es en Efesios capítulo 6, versos 2 y 3, hablándole el Señor a los hijos que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que todo te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nosotros como hijos tenemos que aprender de los consejos de nuestros padres. ¿Y cuántas veces hemos escuchado, ay, otra vez me dice lo mismo? Otra vez me dice lo mismo, no sabe nada este. Ay, no sabe nada. Yo me meto en las redes sociales y ahí me enseñan todo. ¿Saben qué? Nosotros como padres tenemos la experiencia de haber tropezado varias veces, de haber caído varias veces, de habernos equivocado varias veces y no queremos que nuestros hijos pasen por lo mismo. Por eso siempre aquellos que dan consejos de acuerdo a la palabra de Dios como padres, hijos tienen que respetarlo, hijos tienen que honrarlos, hijos tienen que darle lugar a esos consejos
porque esos consejos no solamente vienen de parte de una persona, sino que vienen de parte de Dios. Los padres que deben respetar a sus hijos, y ahí en el mismo capítulo de Efesios, en el versículo 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres, sobre todo, tenemos que instruir a nuestros hijos. Tenemos que sembrar la semilla de la palabra de Dios. Tenemos que enseñarles esos valores que hemos hablado al principio. Pero sobre todas las cosas, tenemos que respetarlos. Son personas que piensan, son personas que sienten, y esto no quiere decir que siempre tengan razón. Pero nosotros como padres, así como muchas veces nos dirigimos a nuestro Padre Celestial y le pedimos, o a veces nos enojamos porque no responde a nuestras necesidades, y Dios, en su amplio amor, en su amplia misericordia, nos escucha, nos soporta y sobre todo nos aconseja. De esa misma manera, nosotros como padres tenemos que llevar adelante ese hogar inquebrantable, instruyendo a nuestros hijos. Y hay una historia en la Biblia, hermanos, de una familia donde Dios los protegió de algo que iba a pasar, porque lo que hoy vemos no es que sucede en este tiempo, sucedió antes también. Cuando entró el pecado al mundo, cuando comenzó el pecado a multiplicarse, Dios dice la palabra de Dios, que se había arrepentido de la creación, porque los hombres se habían envanecido, sus corazones siempre pensaban hacia el mal y hacían el mal. Pero había una familia había un hombre y su familia habían hallado gracia a los ojos de Dios. Y esta familia es la familia de Noé. Y ahí en el capítulo 7, en el verso 1, le dice a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Evidentemente, lo mismo que pasa ahora pasaba en aquella época. La maldad se había multiplicado. Noé era un varón justo, pero había algo en el corazón de Noé que sobre todas las cosas Dios había visto, que era un corazón dispuesto a obedecer. Porque Dios le había dado instrucciones para construir un arca con medidas, con maderas y con un montón de cosas, y Noé siguió al pie de la letra esa construcción. Pero el propósito de Dios era salvar a esa familia. Salvar a esa familia. Y el propósito de Dios hoy es salvar a tu familia. El propósito de Dios es salvar a tu familia. Porque tal vez no haya un diluvio. Tal vez no tengamos que construir un arca. Pero que el Señor viene pronto. Él viene pronto. Dice en Hebreos capítulo 11, verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no había de suceder, con temor preparó esa arca que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En este tiempo, hermanos, el arca representa la cruz de Cristo. En este tiempo no hay una arca física, no hay algo que nosotros veamos, pero lo que sí entendemos que el arca en este tiempo es la cruz del Calvario. Es la cruz donde Cristo murió y resucitó, porque no tiene muchas maderas, solamente tiene dos, una vertical y una horizontal. Y es el arca que Dios hoy le está ofreciendo a la humanidad. Muchas personas no entienden esta protección que hay dentro del arca de la salvación, de la cruz de Cristo. Pero otras que buscan constantemente salvación, esta es la oportunidad de poder hacerlo. Y ya para terminar, hermanos, quiero hacerles una pregunta final a cada una de las familias. ¿Cuántas familias hay acá? Aunque sea uno, es una familia. Y quiero preguntarte, ¿sobre qué
terreno estás edificando? ¿Sobre qué terreno estás edificando tu familia? ¿Estás edificando sobre la roca o estás edificando sobre la arena? ¿Estás edificando sobre algo inquebrantable o estás edificando sobre algo que se mueve y perece? Hay una necesidad imperiosa de las familias de volver a las bases que son firmes, que son eternas, las bases que realmente Dios nos ha dado el formato para formar una familia firme, una familia inquebrantable y que esté fundada sobre la roca. En estos tiempos, y este es uno de los clamores que tenemos como familia de hijos que se han apartado del Señor, de hogares que veíamos venir cada domingo, familias que veíamos venir cada domingo y hoy no están con nosotros, de niños que han crecido y han abandonado el camino del Señor. Por eso fíjense en qué sabia es la palabra de Dios cuando dice: instruye al niño en su carrera, porque cuando fuere viejo, cuando crezca, no se apartará de ella. Hoy el Señor quiere reconstruir las bases de tu cimiento, de tu casa, de tu familia, de tu corazón. Por eso yo te pido que te pongas de pie ahora. Y vamos a orar por la reconstrucción de las bases. Vamos a orar para que los cimientos de las familias estén realmente firmes, fundados sobre la roca. Porque cuando viene el viento, cuando viene el agua tempestuosa, vieron que a veces en la playa hay casas construidas y a veces están tapadas por la arena, pero cuando viene el viento, esas casas quedan descubiertas. Y a veces vemos los cimientos y vemos esos cimientos, esos hierros que están oxidados, esos cimientos que tal vez estén resquebrajados, porque fueron construidas sobre la arena. Pero hoy Dios quiere reconstruir tu familia, Dios quiere reconstruir esos cimientos, Dios quiere reconstruir tu casa, para que seas una familia inquebrantable, para que realmente seas un hombre o una mujer prudente, que construye día a día su casa y su familia sobre la roca. Que seas una persona de fe y que halles gracia a los ojos de nuestro Dios, como lo hizo Noé y su familia. En aquel tiempo, cuando Noé fue llamado y la maldad se había multiplicado tan grandemente, lo mismo que sucede ahora, esa maldad quería destruir a la familia de Noé. Y hoy la maldad y el pecado que reina en las casas, en las escuelas, en los trabajos, en esta sociedad que vivimos, quiere destruir a nuestras familias. Pero hoy Dios va a poner y va a fortalecer esos cimientos que Él te ha dado y lo va a reconstruir, lo va a fortalecer, le va a inyectar productos celestiales para que tu casa esté sobre la roca, para que tu casa sea una casa inquebrantable, para que tu familia sea una familia que prospere, no en lo económico, sino en lo espiritual, para que tus hijos, tus hermanos, tus padres sean salvos, para que cuando llegue el Señor y venga a buscarte, estés listo y preparado, no solo vos, sino toda tu familia.